Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de nódulo tiroideo y cáncer de tiroides. Mi nombre es Eduardo Torres, yo soy médico del Servicio de Endocrinología del Hospital Central. Estoy a cargo del consultorio de punción de nódulos tiroideos de nuestro servicio y estoy también en el consultorio de patología tumoral. En esta primera parte vamos a hablar de nódulo tiroideo. Es un motivo frecuente de consulta endocrinológica, esto principalmente por su gran prevalencia. En estudios que analizan autopsias hay un promedio del 50% de las personas afectadas y en algunas se les llega al 64%. En aquellos que evalúan por ecografía podemos encontrar afectada entre el 19 y el 68% de la población, siendo mayor en personas de mayor edad, mientras que en estudios que evalúan a la población por palpación solo llegan a una detección del 10%. Como gran parte de la patología endocrina tiroidea, esto afecta fundamentalmente más a mujeres en una relación 5:1 respecto al varón. Y un gran tema es que tenemos una mayor detección incidental de los nódulos debido a la mayor realización de ecografías cervicales, tomografías y resonancias. La mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, pero es fundamental su estudio para descartar la malignidad. El riesgo de que encontremos un nódulo maligno se encuentra entre un 7 al 15% y un elemento a tener en cuenta es que la incidencia del cáncer de tiroides se encuentra en gran aumento. En los últimos 4 años se ha triplicado su incidencia. Respecto a la presentación, este puede ser detectado por síntomas locales como dificultad al deglutir o alguna molestia que refiere el paciente. Lo puede llegar a palpar o puede directamente verlo, nódulo tiroideo, aunque la mayoría de las veces va a ser un hallazgo incidental, ya sea en ecografías o en resonancias solicitadas por evaluación de columna cervical o tórax. En el interrogatorio deberemos consultar sobre la presencia de hipo e hipertiroidismo. La gran mayoría de los cánceres de tiroides son asintomáticos, pero si llegáramos a encontrar un nódulo de rápido crecimiento, la persona presenta una disfonía, puede ser sospechoso de malignidad. Al examen en este caso encontraremos una parálisis de cuerdas vocales. Es importante la evaluación de adenopatías cervicales o también la detección de que este nódulo se encuentra adherido a estructuras vecinas, que eso sí es propio de malignidad, pero no es lo que más frecuentemente encontramos. Respecto a antecedentes, fundamentalmente consultar sobre la exposición a radiación, ya sea por cuestiones laborales o por el tratamiento de tumores como enfermedades hematológicas o cáncer de mama, o personas que hayan recibido trasplantes de médula ósea. Respecto a antecedentes familiares, por supuesto, si hay antecedentes de cáncer de tiroides en la familia o hay otras personas que padezcan nódulos tiroideos, y también sobre la presencia de síndromes endocrinos múltiples como el MEN2 o el carcinoma medular de tiroides familiar u otros síndromes. El nódulo a veces se puede acompañar de algunos síntomas o signos. En el caso que el nódulo sea de rápida aparición y sea doloroso, eso nos puede hacer sospechar de algún nódulo que haya sangrado. En el caso que se acompañe de dolor y fiebre, eso nos puede hacer pensar que el paciente está presentando una tiroiditis subaguda. Si se acompaña de síntomas compresivos y adenopatías, eso, como hablamos hace un rato, nos hace pensar en cáncer. Y si se acompaña de síntomas de hipertiroidismo, es compatible con un bocio nodular tóxico. Y en el caso que se acompañe de síntomas de hipotiroidismo, lo más probable es que se trate de una tiroiditis Hashimoto. Lo primero a solicitar es la TSH. Si esta se encontrara alterada, deberemos complementarla en el caso que esta esté disminuida con T4 libre y T3. Y en el caso de estas que se encuentran elevadas, podemos complementarlo con un centellograma tiroideo que puede mostrar una hipercaptación del nódulo. En este caso estaremos hablando de un bocio nodular tóxico. Si la TSH se encontrara elevada, deberemos agregar T4 libre y ATPO, que nos van a documentar y confirmar la tiroiditis Hashimoto. No es necesario solicitar tiroglobulina ni anticuerpos antitiroglobulina en esta etapa de la evaluación, en el caso de que se sospeche o se confirme directamente ya la malignidad del nódulo, ahí sí serán fundamentales. Y respecto a la solicitud de calcitonina, solamente el 0,18% de los nódulos se tratan de carcinomas medulares de tiroides,
Fundamentalmente las sociedades europeas plantean el screening en todo nódulo tiroideo, pero no es costo efectivo, así que solamente debe ser solicitado en pacientes en que estemos sospechando ya el carcinoma medular de tiroides o que se trate de una persona que tenga antecedentes en la familia de MEN o tenga algunos otros hallazgos en el laboratorio compatible con esto. La ecografía es el mejor estudio para la detección y caracterización del nódulo. Nos servirá para la punción con aguja fina de este, pero tiene como contra que es un estudio operador dependiente. Deberemos solicitarla en todo paciente que tenga un nódulo tiroideo conocido o sospechado, que tenga un bocio o que se haya hallado incidentalmente en algún otro estudio como una tomografía, resonancia o PET. La ecografía nos va a confirmar la presencia de este nódulo y nos va a permitir caracterizarlo. También nos va a permitir detectar adenopatías sospechosas que nos van a guiar en la probabilidad de que este nódulo sea maligno. La ecografía nos va a decir la localización del nódulo, las medidas que éste tenga, y también nos puede describir su contenido. Bien, podemos encontrar un nódulo sólido, un nódulo que sea mixto a predominio sólido, como el que vemos acá en la imagen, o que se trate de un nódulo mixto a predominio quístico, o un nódulo completamente quístico. Respecto a la ecogenicidad, podemos encontrar nódulos que sean hiperecoicos, cuando tienen mayor ecogenicidad que el resto del parénquima tiroideo, que sean isoecoicos cuando ésta sea igual, o que sean hipoecoicos. Dentro de los hipoecoicos, es importante que el ecografista nos describan aquellos que sean marcadamente hipoecoicos, que son aquellos que van a ser más oscuros que los músculos que encontramos peritiroideos, dado que cuando un nódulo es marcadamente hipoecoico es una de las características de alta sospecha de malignidad de un nódulo tiroideo. La ecografía también nos va a describir los bordes que tiene el nódulo. Podemos encontrar bordes regulares, como el que vemos acá en la imagen, inclusive con algunas zonas que muestran el halo hipoecoico, que hasta hace un tiempo se le da mucha importancia para predecir la benignidad del nódulo. Pero también podemos encontrar zonas del nódulo que se extiendan por fuera de él. En este caso encontraremos bordes lobulados, espiculados, que son sospechosos de malignidad. Respecto a la forma, el nódulo puede ser redondeado o puede ser ovalado siguiendo el eje longitudinal de la tiroides. También puede tener un crecimiento antero-posterior, que es lo que se llama taller than wide, que eso es un patrón de crecimiento que se suele ver en los nódulos malignos. Y también podemos encontrar un nódulo que no tenga bordes definidos, que eso nos habla de un alto grado de sospecha de malignidad, salvo que en realidad lo que estamos viendo como nódulo se trate realmente de una tiroiditis Hashimoto. Podemos encontrar calcificaciones, que estas pueden ser microcalcificaciones, como las que se ven en esta imagen, que son elementos de sospecha, o también pueden tratarse de macrocalcificaciones, que lo vamos a ver por la sombra acústica que desarrollan tras de ella. Y respecto al Doppler, podemos encontrar diferentes patrones de vascularización. La vascularización central era uno de los elementos de alta sospecha tiempo atrás, pero con mejoría de los equipos de ecografía a través del tiempo se empiezan a encontrar vasos también en nódulos benignos, por lo cual que tengamos vascularización central no es de alta sospecha de malignidad. Esto va a ser en el caso que tenga cierto patrón. En este caso estamos viendo nódulos gráficos de nódulos de aspecto benigno y en aquel podemos ver algunos que tienen una vascularización en rueda de carro, que eso es propio de benignidad, lo que se ve en la columna del lado derecho. También podemos encontrar tranquilamente vasos que pasan homogéneos, que pasan centralmente por el nódulo, que eso no es sospechoso de malignidad. Pero si encontramos nódulos ya con bordes irregulares, con zonas marcadamente hipoecoicas, y la vascularización tiene un patrón anárquico como el que vemos en estas imágenes, ahí sí la vascularización central va a ser un punto a favor de que el nódulo sea maligno. ¿Cuándo punzar un nódulo tiroideo? Las conductas de punción del nódulo tiroideo se han modificado en los últimos años. No mucho tiempo atrás, todo nódulo tiroideo de más de 1 centímetro era punzado. Y se punzaban nódulos de menos de 1 centímetro siempre que estos se acompañaran
elementos ecográficos de alta sospecha o hubieran antecedentes en la familia de cáncer de tiroides. Sin embargo, esto se ha modificado en el último tiempo, ya que con la gran detección de nódulos tiroideos se encontró que se estaban punzando muchos nódulos benignos en forma innecesaria, por lo cual a fines del 2015 se publica una de las guías de más peso en el manejo de la patología nodular, que es la guía de la ATA. En ella realizan una clasificación de los nódulos de tiroides según diferentes patrones ecográficos, clasificándolos en patrones de alta sospecha, en los cuales la probabilidad de malignidad de estos nódulos es de un 70 a 90%. También vamos a encontrar patrones de sospecha intermedia, en que la probabilidad de malignidad va a ser del 10 al 20%. Patrones de baja sospecha, en los cuales la probabilidad de malignidad va a ser del 5 al 10%. También vamos a encontrar de muy baja sospecha, cuando la probabilidad ya va a ser de menos del 3%, y directamente patrones benignos en que la chance de que el nódulo sea maligno, el quiste sea maligno, va a ser de menos del 1%. Además del sistema de patrones ecográficos que propone la ATA, hay otras clasificaciones de nódulos tiroideos, fundamentalmente las conocidas como TIRADS, que son las que más suelen colocar en sus informes los ecografistas. El gran tema es que no existe un único TIRADS y aparte suelen ser más complejos que lo que es los patrones de LAT. En este caso les pongo dos de los más recientes de diferentes sociedades. Uno es el del Colegio Americano de Radiólogos. Lo clasifica desde un TIRADS 1 a 5. Cada nódulo es clasificado en estas categorías según una escala de puntaje según diferentes elementos de sospecha. Y en base a eso se define la punción del nódulo. Otro sistema de TIRADS es el propuesto por la Sociedad Europea de Tiroides. En este caso usan un patrón un poco más similar al de la ATA, clasificando también un TIRADS de 1 a 5, siendo 1 cuando no hay nódulo, y después clasificándolo en categorías que van de la 2 a la 5, que serían como categorías equivalentes a las de la ATA. El tema es que usan diferentes puntos de corte para realizar la punción. Bueno, vamos a ahondar un poco sobre los patrones ecográficos de la ATA, ya que es el sistema que por su simplicidad está siendo un poco más usado por los endocrinólogos, pero bueno, va a seguir conviviendo con estos otros sistemas que recién les mencioné. En la categoría de alta sospecha de malignidad vamos a hablar de nódulos sólidos o predominantemente sólidos, hipoecoicos, y que tengan alguna de las siguientes características que ahora vamos a detallar. Bordes irregulares, infiltrativos o espiculados, que presenten microcalcificaciones, que tengan una calcificación en anillo o en cáscara de huevo, pero que ésta sea intermitente, porque el nódulo tenga crecimientos por fuera de esta calcificación. Que el nódulo tenga un patrón de crecimiento más en sentido antero-posterior que longitudinal, que eso es lo que se le dice el patrón Toller-White. Que tenga el nódulo un crecimiento por fuera, con una extensión por fuera de la tiroides directamente, o que el nódulo tenga asociado alguna adenopatía sospechosa en cadena yugular lateral. Cuando los nódulos tienen estas características, hablamos de una probabilidad de malignidad de entre el 70 al 90%. En esta categoría, la punción se va a realizar cuando el nódulo mida más o igual de 1 centímetro. Cuando hablamos de una sospecha intermedia de malignidad, vamos a hablar de, igual que recién, de un nódulo sólido, hipoecoico, pero que no tenga ninguna de las otras características de alta sospecha que hablábamos recién. Esta categoría va a ser una de alta sensibilidad, ya que el 60 al 80% de los nódulos tiroideos son sólidos hipoecoicos, pero con una baja especificidad. Solamente el 10 al 20% de los nódulos malignos entran en esta categoría. Al igual que en la categoría que hablamos previamente, la punción se va a realizar cuando el nódulo tenga un diámetro mayor o igual a 1 centímetro.
En la categoría de baja sospecha vamos a hablar de un nódulo sólido, iso o hiperecoico, o aquellos nódulos que sean mixtos a predominio sólido, pero que no tengan ninguna de las características de alta sospecha que hablamos en la primera categoría. En este grupo de nódulos la chance de que sean malignos va a ser entre el 5 al 10%. Dado la baja probabilidad de malignidad, se toma como una conducta, digamos, más expectante y recién son punzados cuando el nódulo alcanza un diámetro de más de 1,5 cm. En la categoría de muy baja sospecha vamos a encontrar nódulos que sean mixtos, pero a predominio quísticos, en los cuales en su porción sólida no tengan ninguna de las características de alta sospecha, y también de un patrón típico que son los nódulos espongiformes. Estos son nódulos mixtos que tienen múltiples focos pequeños de quistes distribuidos entre todo el nódulo. Estos estarían como en una etapa inicial del proceso, digamos, de quistificación del nódulo tiroideo, y es un patrón altamente predictor de benignidad del nódulo. La chance de que estos nódulos de esta categoría sean malignos es de menos del 3%, y es por esto que los vamos a recién punzar cuando alcancen un diámetro mayor a 2 centímetros. En la categoría benigna vamos a hablar de nódulos puramente quísticos. La probabilidad de que sean malignos es de menos del 1%, por eso es que se plantea que no deben ser punzados, salvo que alcancen un tamaño que generen síntomas o molestias cervicales para la persona, por lo cual en ese caso ahí se plantea una punción, pero más con fines terapéuticos. Bueno, aquí vamos a ver el algoritmo completo, digamos, del manejo de nódulo tiroideo. Como todo algoritmo, asusta por todos los pasos que tiene, pero esto después lo pueden analizar un poco más tranquilos después cuando revisen ahí los textos. Pero a modo de resumen, digamos, vamos a llegar finalmente a la ecografía del nódulo. Una vez lograda la ecografía, vamos a clasificarlos según los patrones que recién desarrollamos. Y según esos patrones ecográficos es que vamos a decidir la punción o no, según el diámetro que haya alcanzado el nódulo tiroideo en este paciente. Tras la punción, el material obtenido de la citología va a ser clasificado por un sistema que se llama de Bethesda. En base a ese resultado es la conducta que vamos a tomar teniendo en cuenta el contexto de cada paciente. El Bethesda ya lo vamos a mostrar en la próxima filmina, pero va desde un Bethesda 1 a un Bethesda 6. Tenemos categorías que son claramente benignas y otras categorías que se llaman indeterminadas. En estas categorías, digamos, indeterminadas se puede optar en algunos casos por repetir la punción o plantear otros estudios, y en otros casos directamente ir a la cirugía. Y también vamos a tener dos categorías con un alto grado de sospecha de malignidad, que son el Bethesda 5 y el 6, que en la mayoría de los casos terminan en cirugía, salvo que tengan comorbilidades asociadas que no lo permitan. Bien, como recién les mencionaba, una vez realizada la punción, el informe citológico debe estar clasificado por el sistema de Bethesda, el cual en su última edición consta de 6 tipos. El Bethesda 5 y 6 son los que nos van a dar más certeza de malignidad de estos nódulos, siendo en el Bethesda 6 la probabilidad de que estos sean malignos entre un 97 al 99%, y en los Bethesda 5 se va a encontrar entre un 75 al 60%. Vamos a tener también resultados que van a ser claramente diagnósticos de benignidad, que en este caso es el Bethesda 2. La probabilidad de que sean malignos se encuentra entre el 0 y el 3%. Y vamos a tener después dos categorías un poquito más complicadas, que son el Bethesda 3 y 4, las cuales a veces se engloban como, a veces les decimos directamente, categorías indeterminadas. Esto es porque el diagnóstico tiene un poco menos de certeza que los otros resultados. Esto es porque muchas veces lo que va a ver el patólogo van a ser células foliculares que van a tener algunos elementos de sospecha, pero que no son tan categóricos como las características que van a tener las células foliculares en los Bethesda 5 y 6. Los Bethesda 3 y 4
fundamentalmente son los que se pueden ver en carcinomas diferenciados de tiroides variante folicular, en el cual la célula folicular es, como les decía recién, muy similar a la célula folicular benigna, y realmente en muchos de estos casos la certeza realmente se va a tener si el nódulo finalmente es operado, y uno va a ver que este nódulo, que tiene células foliculares muy similares a las células foliculares benignas, tienen un crecimiento por fuera de la cápsula del nódulo. En esta situación muchas veces uno puede optar por diferentes conductas. En algunos pacientes se plantean repunciones, en otros pacientes directamente se plantea la cirugía como para definir si el nódulo es bueno o malo. No está disponible prácticamente en la Argentina, salvo en algunos centros en Buenos Aires. También se pueden realizar estudios que se llaman de tipo molecular, en los cuales se van a estudiar diferentes mutaciones. Los dos mayores estudios que hay son el AFIRMA y el Tyrosec. Estos estudios moleculares tratan de evaluar diferentes mutaciones predictoras de malignidad o benignidad, cosa de tener un poco mayor rédito diagnóstico y evitar muchas cirugías innecesarias. Finalmente vamos a tener lo que se llama el Bethesda 1, en el cual vamos a tener un resultado que sería de tipo no diagnóstico, ya que las células foliculares obtenidas en la punción son muy escasas, y al ser tan escasas no permiten tener un diagnóstico de certeza. En el caso de que se trate de un nódulo sólido o mixto predominio sólido, y que tenga estas células foliculares, este resultado de punción, uno va a plantear una repunción, pero en el caso de que se trate de un nódulo de muy baja sospecha o de malignidad, como un nódulo mixto a predominio quístico o un nódulo quístico completo, prácticamente no es necesaria una repunción, ya que en los nódulos quísticos, en el material del líquido, uno suele encontrar pocas células foliculares, así que suele encontrarse en este tipo de nódulos. Como conclusiones, lo que primero tenemos que recordar es que los nódulos tiroideos son muy prevalentes y por lo tanto son un motivo frecuente de consulta. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la incidencia de cáncer de tiroides se encuentra en aumento, y por lo cual, si bien la gran mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, nos vemos obligados a descartar que se tratan de procesos malignos. Las conductas, tanto en el estudio como en el seguimiento de la patología nodular tiroidea, son cada vez menos agresivas y, por el otro lado, más expectantes. Esto con el fin, digamos, de reducir fundamentalmente costos, y por el otro lado de generar menos ansiedad en las personas, ya que en cualquier persona la presencia de un nódulo inmediatamente se torna en un sinónimo de riesgo de cáncer, y por lo tanto genera mucho estrés en los pacientes. Sin embargo, la cantidad de variables a evaluar para la toma de decisiones son cada vez y de mayor complejidad. Deben buscarse factores de sospecha de malignidad, ya sea por antecedentes del paciente, por la forma de presentación del nódulo o al examen físico del paciente. El siguiente paso es la solicitud de una ecografía tiroidea, ya sea porque tengamos un nódulo tiroideo sospechado o ya conocido previamente, o que el paciente tenga un bocio tiroideo, o que directamente se haya encontrado una imagen sospechosa de tratarse de un nódulo en un estudio como tomografía, resonancia o PET. La patología nodular tiroidea requiere un seguimiento endocrinológico, en especial en aquellos pacientes en los cuales se decide un seguimiento activo, ya que, como mencionábamos en la filmina anterior, cada vez este seguimiento, digamos, es más complejo y tiene muchas más variables a tener en cuenta. Muchas gracias.